Bueno, don Humberto, entonces, muy buenos días. Mucho Buenos gusto, días. don Humberto. Mi nombre es Julián. Yo tengo la profesión en economía. Llevo trabajando con el proceso de las insolvencias ya más o menos 3 años y medio, don Humberto, sí, o sea, por ende ya tenemos la experiencia a través de la empresa de cómo se hace el proceso, ¿vale? Entonces, don Humberto, en este momento vamos a recibir la asesoría de qué es el proceso de insolvencia económica en sí. Vamos a tratar 5 puntos importantes. Vamos a tratar el cómo funciona la ley, a tratar los beneficios que la ley le permite, las implicaciones que tiene al acogerse a esta norma, los requisitos y los costos o la inversión, ¿listo? Entonces el objetivo es que después de esta asesoría usted ya tenga muy claro en qué consiste este proceso. Entonces, básicamente este proceso inicia gracias a la ley 1564 del 2012, que es el régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante. Entonces, esta ley creó una figura que se llaman centros de conciliación. Estos centros de conciliación, don Humberto, son entidades privadas, pero que ejercen una función de garantía pública. Y lo que lo van a favorecer a usted es porque ellos van a hacer que a usted se le respete el debido proceso. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es que usted como persona natural, en compañía de su asesor, aquí es donde nosotros como empresa lo vamos a asesorar y ayudar para que usted alcance todos los beneficios de la ley, ¿sí? Usted le va a solicitar al centro de conciliación que lo admita en un proceso de negociación de pasivos o de negociación de deudas. Y el centro de conciliación va a convocar a una audiencia pública a todos sus acreedores. Todas estas son las personas a las que usted les debe dinero, ¿sí? Entonces, en una mesa de una sala de audiencias, usted va a tener la oportunidad de sentarse frente a sus acreedores y cuando esté frente a ellos, usted les va a poder decir qué lo llevó a la situación de la insolvencia, es decir, a que usted les tuviera que dejar de pagar y lo más importante, hacerles una propuesta de pago. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo debo buscar ante el centro de conciliación es que me generen un documento que se llama auto de admitido o auto de admisión, es decir, que me declaren apto para el proceso de negociación de deudas. ¿Por qué? Porque este documento me genera a mí 3 beneficios directos. Entonces, estos 2 beneficios, estos 2 primeros, se generan en el momento en que el notario firma ese documento o en que el operador de insolvencia firma el documento. Es decir, eso es inmediato, en el ya. El primer beneficio va relacionado con todo lo que tiene que ver con los intereses. ¿Qué intereses, don Humberto? Los intereses de mora, los intereses corrientes y los famosos gastos de abogado. Estos 3 conceptos son los que inflan como tal su deuda, son los que hacen que a usted le prestaron 50, pero a los 2 años de estar atrasado usted ya le está debiendo 100. Entonces, ¿qué dijo la ley? Que todos estos conceptos como tal, en el momento en que a usted lo admiten, se condonan. Dice la norma, pueden condonarse. Entonces, la condonación es el término que incorporó la norma para beneficio suyo y de todas las personas que se puedan declarar en insolvencia, ¿sí? En el 99% de los casos, esos intereses se condonan. Eso implica que usted va a entrar a negociar con los bancos ¿el qué? El capital, que es la deuda que usted tiene, digamos, realmente con ellos. Entonces, este es un beneficio de tipo económico, porque usted aquí va a ahorrar mucho dinero de todo lo que esté atrasado, ¿listo? El segundo beneficio, y uno de los más importantes, es el relacionado con los procesos. ¿Qué procesos, don Humberto? Los procesos de tipo jurídico y los procesos de tipo administrativo. ¿Qué es un proceso de tipo jurídico? Es aquel que el banco le va a abrir a usted buscando quitarle la casa cuando usted le deje de pagar, o para embargarle el sueldo, o para embargarle el carro, ¿sí? Dijo la norma que en el momento en que usted es admitido al proceso de negociación de pasivos, cualquier proceso que esté corriendo en su contra va a entrar en una etapa que se llama suspensión. Es decir, el proceso va a quedar totalmente congelado y esa figura que nos causa tanto temor en Colombia, que se llama remate judicial, ya como tal no va a operar en su contra. Entonces, como vemos, este es un beneficio de tipo de protección. Es un beneficio económico, un beneficio de protección para su patrimonio y para sus bienes, ¿vale? Finalmente, el último beneficio que se genera después, es decir, después de que yo vaya y negocie con los acreedores, es que yo puedo
llegar a puntos de poder establecer un acuerdo. El objetivo de esta norma es que usted llegue a un acuerdo de pago con todos sus acreedores, porque eso es una ley de negociación, es una ley para que usted reorganice sus finanzas. ¿Listo? Generalmente, ¿qué se logra en esos acuerdos, don Humberto? Más o menos cosas como estas. Usted va a obtener beneficios también de tipo económico porque va a obtener rebajas importantes en los intereses. ¿Pero en qué intereses? En los intereses futuros, es decir, en los intereses que usted se va a comprometer a pagar después de que firme el acuerdo. ¿Sí? Es decir, el objetivo es que usted firme el acuerdo y usted empiece a pagarle las obligaciones, pero por ejemplo, un crédito hipotecario que generalmente maneja tasas del 12%, hemos logrado, digamos, hacer buenas negociaciones y bajar esos intereses al 4% al año. Que si usted tiene una tarjeta de crédito al 30%, usted puede negociarla al 0% de intereses, ir a pagar únicamente el capital. Entonces, con todo este ahorro que usted va a obtener acá, eso es lo que le va a permitir que usted les pague ¿qué? El capital a los bancos. Entonces, ¿de qué depende, don Humberto, que se firme o no se firme un acuerdo? Dijo la norma, de que la mitad más uno de mis acreedores, de las personas a las que yo les debo, me digan sí a la propuesta. Y para convencerlos, yo tengo hasta 120 días y puedo hacer hasta 10 propuestas diferentes. Entonces, la filosofía que nosotros implementamos es imposible que en 10 oportunidades yo no pueda convencerlos de que me digan que sí. Entonces, si los convenzo, don Humberto, usted va a firmar el acuerdo, ¿sí?, con cada uno de ellos y va a empezar a pagar de acuerdo a lo que el operador de insolvencia disponga y ordene. De esto es de lo que nos encargamos nosotros como tal, porque nosotros sabemos cómo lograr los acuerdos con los bancos. ¿Listo? Claro hasta ahí. Entonces, si me dicen que sí, genial, porque se firma el acuerdo y continuamos. ¿Qué pasa si me dicen que no? Que también puede suceder, porque en un negocio o en una negociación hay sí o hay no. Si me llegan a decir que no, la ley contempla una instancia superior. Entonces, aquí nace la necesidad de que hagamos un comparativo nuevamente entre lo que es un remate jurídico, que ya lo vamos a mirar, y una liquidación de patrimonio, una liquidación patrimonial. Entonces, la ley 1564 incorporó la liquidación de patrimonio como beneficio de garantía para la persona que está en este momento en situación de insolvencia, ¿sí? Entonces, mire, en Colombia existen dos maneras de que yo responda por mis deudas con mis bienes. El primero se llama remate. ¿Qué es un remate judicial? Más o menos opera de esta manera. Digamos que usted tiene 5 deudas, pero solo una es la que está respaldada con la ¿qué? Con la hipoteca de su propiedad. Un juez va a ordenar y va a permitir que esa hipoteca salga a máximo el 70% del valor comercial de lo que realmente vale. Significa que usted ya va perdiendo ¿el cuánto? El 30%. Y lo peor, al salir a remate, usted únicamente se va a librar de la deuda que tiene la hipoteca, pero las otras deudas, ¿cómo van a quedar? Igual van a quedar. Entonces, el remate como tal no es conveniente para usted, pero afortunadamente la ley dijo que si usted es admitido en un proceso de insolvencia, ya no le van a rematar su propiedad. Nos iríamos a la siguiente instancia, que es una liquidación patrimonial. Entonces, ¿cómo opera la liquidación patrimonial? Esto es sencillo. Un juez va a nombrar a un profesional que se dedique al proceso de liquidaciones. Este señor llega y va a sacar algo que se llama inventario de los bienes, ¿sí? Un inventario de las propiedades que usted tiene. Y va a decir, mire, el señor Humberto tiene una casa por 100 millones, un carro por 50 y una moto por 5. Significa que el señor Humberto tiene 155 millones de ¿qué? De patrimonio. Y el señor Humberto tiene 80 millones de deudas ¿de qué? De capital. ¿Por qué? Porque recuerde que aquí estos intereses ya desaparecieron al ser admitidos. ¿Listo? Entonces, un juez va a permitir, por ejemplo, que usted venda, pero que venda un valor comercial, que venda las propiedades a lo que usted considere que valen, que pague sus 80 millones de capital y que usted se quede con el resto del dinero. Entonces, esto es para las deudas y esto es para su dueño. En este caso sería usted. Esto sería una manera de que usted honre sus obligaciones sin quedarse en ceros. Entonces, cuando su patrimonio es superior
a sus deudas es bueno, es genial. ¿Por qué? Porque efectivamente usted va a poder cubrir como tal todas sus deudas. ¿Qué pasa cuando su patrimonio es inferior a sus deudas? Cuando usted tiene 155 millones de pesos de patrimonio, pero debe 380 millones de capital. Igual la ley dijo que con este dinero, con este patrimonio, usted va a pagar en una especie de prorrateo lo que alcance para cada uno, ¿sí? Y usted se va a quedar con 0 deudas exigibles. Exigibles. Usted se va a quedar con 0 deudas exigibles. ¿Qué significa esto? Que usted va a quedar con deuda 0. Y usted tiene la oportunidad de recomenzar. Entonces, generalmente, una persona de 40 años ya sabe trabajar, ¿cierto? Claro. Ya sabe cómo se hace el dinero. Si la persona de 40 años empieza a ganarse 3 o 4 millones de pesos al mes y no tiene deudas, ¿usted cree que es rápido que se levanta nada? Claro que sí. Es muy rápido, ¿listo? Entonces, ese es el objetivo de la norma. Que su merced, sí o sí, quede con 0 deudas. El proceso de liquidación patrimonial, ya para terminar, también se conoce jurídicamente como un proceso de descargue de deudas. Entonces, haga de cuenta que usted se va a descargar de todas sus obligaciones. ¿Listo, don Humberto? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, vamos a hablar del cuarto punto, que serían los requisitos. ¿Qué requisitos me exige la ley para que me admitan en un proceso de negociación de pasivos? Primero, dijo la ley, cuando la persona tenga por lo menos 2 acreedores, es decir, que le deba por lo menos a 2 personas. ¿Ese es su caso? Claro. Listo. Que tenga moras con más de 90 días. ¿Ese es su caso? También. Listo. Tercero, que del 100% de las deudas que usted tiene, por lo menos el 50% esté en mora. ¿Usted tiene en mora todo? Todo. Listo. Y cuarto, si hay procesos, muchísimo mejor, porque ya sabemos que se van a suspender, aunque esto no es como tal obligatorio. ¿Listo? ¿Cumplimos con los requisitos? Sí, señor. Perfecto, Humberto. Entonces ahora vamos a conocer ya finalmente el tema de la inversión. Es decir, ¿cuánto necesita usted para que la ley lo pueda admitir dentro del proceso, para que se pueda acoger al proceso de insolvencia? ¿Listo? Entonces, dentro de la inversión nacen 2, digamos, conceptos, don Humberto. Nace lo que es el centro de conciliación, ¿sí? Que es quien le va a garantizar a usted que todo esto se dé, y sí o sí, pues ellos obviamente le van a garantizar el debido proceso. Y está como tal el servicio de la asesoría, que somos nosotros. ¿Listo? Entonces, el centro de conciliación le va a cobrar de acuerdo a lo que se vaya a negociar en capitales. Por ejemplo, si usted va a negociar, ¿cuántos son sus deudas? 80 millones de pesos. 80 millones. Entonces, vamos a mirar en la tabla, ¿sí? Y aquí nos dice que para 80 millones el operador de insolvencia le cobra 3 millones de pesos. Okay. Que se lo recibe con la mitad, es decir, que le recibe el proceso con la mitad y que a los 60 días usted le puede pagar la otra mitad. Y nosotros le cobramos el 3% de lo que usted vaya a negociar, 8 por 3, 24, 2.400.000. Que le recibimos la mitad, 1.200.000 para iniciar y el otro 1.200.000 para finalizar el proceso. ¿Listo, don Humberto? Entonces, eso como tal es el tema. ¿Tiene preguntas hasta allá?